¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bueno, vídeo, evidentemente estáis viendo que es un vídeo, pero no estáis viendo mi cara porque bueno, hoy la verdad que la cámara ha decidido fallarme. No es algo que sea raro, lamentablemente, lleva ya un tiempo fallándome la cámara. De hecho, si veis cualquier vídeo mío o cualquier directo, sabréis que siempre me parpadea mucho. Hoy, pues bueno, me ha fallado, no enciende ni para atrás, ni incluso reiniciando el ordenador funciona, pero bueno. Lamentablemente hoy es lo que toca, pero bueno, aún así esto no me va a impedir hacer el vídeo, pues bueno, reflexionando un poco sobre el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Y bueno, lo primero con lo que quiero empezar evidentemente es con una actualización de los estados de salud de tanto Alex Márquez como Johan Zarco. Empezando por el piloto español del equipo Gresini. Ayer por la noche ya subió una publicación, habéis tenido todo tipo de actualizaciones aquí en el canal en las publicaciones. Anoche fue operado de la clavícula derecha y también tenía afectada, como informé, la vértebra número, o mejor dicho, la vértebra C7, que es de la parte de las cervicales. Esa parte no se la han tenido que operar porque se ve que no está afectada, pero no como para tener que intervenir en una operación, pero sí de esa clavícula derecha. Y de hecho hoy hemos visto en torno a las 3 de la tarde, hora aquí de España, imágenes de 4, yo por lo menos lo he visto en 4, cómo ha salido ya del hospital, salía con un collarín, estaba es una especie de furgoneta que ha salido, imagino que de regreso a Madrid, hacia su casa con su pareja, con su padre, con Michele Massini, también miembro del equipo Gresini y alguna persona más. Y en cuanto a Johan Zarco, tenemos que decir que también anoche estuvo en observación en el mismo hospital que Alex Márquez y hoy ha viajado a Francia para ver a un especialista que mañana martes pasará a consulta con él. Según la información que ha facilitado el equipo LCR, se llama Dr. Bertrand Sonnery Cotet en Lyon y allí le realizarán una evaluación más avanzada, más exhaustiva, más en concreto en la zona, porque un especialista, como digo, de las rodillas, que es pues bueno, la parte del cuerpo que más se vio afectada evidentemente en esa caída también horrible que tuvo Johan Zarco. Ya sabéis que se le quedó su pierna básicamente encallada entre el basculante y bueno, y la rueda de la moto de Peco Bañaya. Y afortunadamente, pues bueno, parecía mucho más de lo que fue, pero bueno, lo que de momento sabemos es que los ligamentos de la rodilla los tiene bastante tocados. Tiene una fractura también y bastante leve por lo que han contado de la parte inferior del peroné. Y también tiene otra rotura en la parte del menisco. También tiene el menisco bastante mal. Y bueno, para lo que fue la caída, yo creo que bastante bien saldado ha salido Johan Zarco, pero bueno, ese es el parte médico del Gran Premio, que por cierto, no fueron los dos únicos pilotos que tuvieron daños, obviamente fueron los dos más afectados, pero no los que más daños tuvieron. También Fabio Di Giannantonio, que ya sabéis que se vio afectado en esa caída de Alex Márquez, o en ese accidente más bien dicho de Alex Márquez, tuvo también daños. Ahora entraremos a criticar todo esto, pero bueno, solo simplemente por tener una imagen general de lo que fue todo. Hoy en el test de Montmeló, del cual prácticamente nadie se ha acordado después de todo lo que ha sido este Gran Premio de Cataluña, ha habido un test como hubo en Jerez y Fabio Di Antonio hoy no ha tomado parte después, en consonancia obviamente con el equipo, después de haber sufrido también parte de daño en esa, creo que era mano izquierda, en ese accidente que tuvo pues chocando contra la rueda de Alex Márquez, que salió despedida. Y no solo él ha tenido, bueno, se ha perdido hoy el test, como evidentemente Johan Zarco y Alex Márquez, pero Jorge Martín ha tenido otra caída, la sexta de este Gran Premio, si tenemos también en cuenta este test de hoy lunes, y ha tenido que ser evacuado por ambulancia, al igual que ayer Alex Márquez, y de hecho ha tenido que ir al hospital. Afortunadamente, pues no ha tenido mayores consecuencias
su accidente, pero de nuevo otro accidente de Jorge Martín, de nuevo otro accidente en el que tienen que ser evacuados por ambulancia un piloto de Montmeló este fin de semana, que la verdad en general se ha tornado un fin de semana bastante oscuro en este sentido. Y bueno, como digo, el test ya por si queréis, por cerrarlo en sí, pues la verdad que no ha tenido mucho. Pedro Acosta ha acabado como el piloto más rápido y de hecho podríamos decir que ha sido medio día de test porque en cuanto ha llegado un poquito antes de hecho del parón del mediodía, ha empezado a llover y bueno, los equipos en general han decidido un acuerdo básicamente para no seguir con la acción más en pista y obviamente teniendo en cuenta todo este background que tenemos de hechos en este Gran Premio de Cataluña. Y la verdad, obviamente voy a evaluar lo deportivo, evidentemente, pero lo voy a hacer al final y bastante breve. Tampoco, obviamente hay muchas cosas que sacar en cuanto a lo deportivo de este fin de semana, pero evidentemente creo coincidiremos todos que no es lo más importante y yo lo primero que vengo a criticar en este vídeo y lo estaréis viendo un poco bueno, un poco lo estaréis viendo en el título del propio vídeo es porque el espectáculo tiene que seguir. No siempre se tiene que seguir con el espectáculo y aquí la verdad que me gustaría hacer una crítica tanto a la Federación Internacional de Motociclismo como al propio promotor MotoGP Sports Entertainment Group, que ya sabéis que es Liberty Media desde este año el accionista mayoritario, antiguamente era Dorna. Una crítica por seguir con la carrera. No había ningún tipo de sentido después de ese pedazo de accidente que vimos con Alex Márquez, después de que ya sabéis cómo fue el accidente, Pedro Acosta ya sabemos que tuvo un problema de electrónica en la moto. Paul Espargaró dijo en el post de DAZN que por lo visto había tenido un apagón general en la moto, no le funcionaba absolutamente nada. Yo dije en el vídeo que subí, en el vídeo corto que subí, que Pedro Acosta se había intentado apartar. Luego es verdad que, la verdad, con la emoción del directo no me di cuenta exactamente. Es cierto que Pedro Acosta no se apartó. Yo creo que tampoco porque no le dio tiempo, evidentemente. Alex Márquez tenía pues muy poca distancia con Pedro Acosta y evidentemente no pudo evitarlo. Yo dije eso, que intentó evitarlo, o sea, que intentó, perdón, apartarse, es cierto que no se apartó, pero bueno, ha habido mucha gente que me ha echado en cara de que que no se quitó del medio, que tal y cual, y ha habido otra gente que honestamente no la quiero aquí ni no quiero verla en ningún lado de que tenga que ver con el motociclismo, que dicen que Pedro Acosta lo hizo aposta. Bueno, hay que tener muy pocas luces para decir eso, sinceramente. Y como digo, si eres alguien que opina algo similar o por el estilo, yo honestamente aquí no eres bienvenido porque creo que gente como tú no beneficia en absoluto al motociclismo y en general al deporte. Pero bueno, lo que estaba diciendo, creo que la FIM y el campeonato, como digo, el promotor le hicieron bastantes cosas mal ayer. La primera fue, eh, si nos concretamos al domingo, primero, la bandera roja la sacaron muy rápido y con mucha, como digo, buena diligencia. Yo creo que en ese sentido estuvieron bien. Pero luego, después de haber tenido una ambulancia en la pista tratando a un piloto más de 20 minutos, creo que fue totalmente innecesario. Bueno, creo que 20 minutos o más, porque sinceramente a mí se me hizo larguísimo todo ese tiempo. Creo que fue totalmente innecesario que se resumiera la carrera. La mayoría de pilotos vieron todo cómo se desenvolvió, todo cómo estaba. Vieron incluso a Alex Márquez, algunos lo han comentado, cómo estaba en esa escapatoria, en esa parte derecha de la recta de atrás. Y ya no diría por simple, no sé, el estado de ánimo de los propios pilotos, del tema de técnico de las motos, los neumáticos, las resalidas que son muy peligrosas y también vamos a comentar un poco ese tema, pero en cuanto a tener un mínimo sentido, yo creo que de humanidad, después de haber visto todo ese pedazo de accidente, es cierto que sí, que no se llegaron porque justo estábamos en la vuelta número 12, estábamos a punto de completarla, no se completó la mitad de la carrera, pero yo creo que en ese punto coincidiremos todos que era algo totalmente irrelevante. Además, otro error que cometió la FIM, en este caso técnico, fue precisamente con ese problema que tuvo Pedro Acosta en su moto, que acabo de comentar, el no por precaución, o mejor dicho, el
no haber retirado por precaución todas las motos de KTM, haberles prohibido salir después, porque quién sabe si no se hubiese podido reproducir ese mismo error en las otras motos de los otros tres pilotos de KTM, o mejor dicho, dos pilotos, porque Bastianini también tuvo problemas y abandonó, o en las segundas motos de los pilotos que también podrían haber salido con ella y haber tenido ese problema. Así que yo creo que también en ese sentido fue una mala, pues bueno, actuación por parte de la FIN, que bueno, también veremos que hay otros errores que ahora veremos lo que son, ¿no? Otra cosa por la que hay que criticar aquí al promotor, más bien porque yo creo que aquí hay más presiones del promotor que de la propia FIM, aunque la FIM actúa, ya sabemos que en MotoGP actúa la FIM en consonancia a lo que dice el promotor, en este caso MotoGP Sports Entertainment Group, y es que los pilotos criticaron mucho, aparte de por lo humano, que hubiesen no solo una, sino dos resalidas, porque la verdad era inasumible ya en cuanto al tema técnico y al tema de los propios pilotos, ¿no? En el sentido de los neumáticos, de la gestión de esas resalidas, la gestión de lo emocional, teniendo en cuenta obviamente todo lo que había sucedido y que estaban en las mentes de los pilotos. En fin, una serie de asuntos que ya iban sumándose y sumándose, y la verdad que ya tenía poco sentido que se hiciese esa primera resalida, pero después de haber visto el accidente de Alex Márquez y luego además el de Bagnaia, Marini y Zarco, pues se hizo totalmente innecesaria no solo la primera, pero sobre todo la segunda resalida, y lo que se tendría que haber hecho fue pues evidentemente una cancelación del Gran Premio. Yo creo que nadie se hubiese quejado, nadie hubiese puesto un pero en ese sentido. Hablando ahora un poco, entre comillas, hemos hablado de un poco de las críticas, ¿no? A la FIM y al promotor. Creo que hay que darle también un aplauso, o más que un aplauso, creo que hay que decirle que lo han hecho bien en cuanto a la retransmisión del Gran Premio, porque hemos visto, y creo que han aprendido de los errores del pasado, cómo en este Gran Premio, en cuanto que, sobre todo con lo de Alex Márquez, ¿no? Que en cuanto sucedió la acción, obviamente lo vimos en directo todo como transcurrió, pero luego cuando llegó el momento de que saber el estado del piloto, de cómo estaba, de si estaban tratándolo o no, si temas de repeticiones y tal, creo que como digo hay que congratular en cierta manera o decir que lo han hecho bien a la retransmisión de MotoGP, porque en ningún momento mostraron ningún tipo de toma cercana al asunto, no mostraron unas imágenes de repetición hasta que realmente ya sabían que el piloto estaba medianamente consciente. Y como digo, creo que en ese sentido hay que decirles que lo ha hecho bien, pero en ese apartado, como decía, del tema de la condición del piloto, creo que todo se nos ha venido a la cabeza, o se nos vino a la cabeza en ese momento, la situación que vivimos el año pasado, hace apenas pues 7 u 8 meses, en el Gran Premio de Malasia, cuando Noah Detweiler y José Antonio Rueda en Moto3 tuvieron aquel accidente, y nos informaron a través de la tele que los pilotos estaban conscientes y en alerta. Ese fue el mensaje literal que la retransmisión de MotoGP puso en televisión, y honestamente fue algo que no era real. Fue un mensaje que los médicos de MotoGP transmitieron para que se pusiera en la retransmisión, y era, vamos, simple y llanamente era mentira, porque los pilotos estuvieron una hora en la pista con todo el equipo de médicos y bueno, con la ambulancia y toda la disposición posible, reanimando tanto a Detweiler como a Rueda. Entonces, en ese sentido, yo creo que a todos se nos vino a la cabeza esa imagen del año pasado, y tomamos la información con pinzas. Yo por lo menos a mí me pasó, yo lo comenté en directo, porque la verdad, teniendo este precedente tan gravísimo bueno, de hace tan poco tiempo, pues como digo, no nos tomamos del todo a 100% fiable esa información que nos mostraron, y en ese sentido, el de la fiabilidad de la información, y en este caso más que de la fiabilidad de la información, estamos hablando de la mala praxis y de la cero humanidad que han tenido. Vamos a hablar de lo que ocurrió con
ciertos medios de comunicación, lamentablemente en este caso tengo que decir que han sido españoles, y tengo que poner el foco en dos medios en concreto, y estamos hablando del diario El Mundo, ya sabéis, diario generalista aquí en España, y Mundo Deportivo, un diario deportivo catalán con muchísimos años de historia, que como digo, tuvieron muy mala praxis y cero humanidad porque el diario El Mundo en concreto, por empezar por uno, tuvo la malísima idea de publicar en todas sus redes sociales, a pocos minutos después de que sucediese el accidente de Alex Márquez, publicar una foto que, bueno, no voy a describir, pero imagino que todo el mundo sabe a qué foto me refiero, donde no produce otra cosa más que repulsa, asco y vergüenza tener que llegar a esos límites, a esas bajezas para conseguir visualizaciones, conseguir atención y todo escudándose en que el piloto estaba bien y consciente, y yo haciendo referencia a ese Gran Premio de Malasia del año pasado, con esa fiabilidad de la información de MotoGP que ni mucho menos nos hacía fiarnos al 100% de esa información. Evidentemente la avalancha de críticas en todas las redes sociales hacia este diario pues fueron tremendas y totalmente justificadas, si me lo permitís. Y no solo yo diría a los medios, sino también a esos fotógrafos, a ese fotógrafo en concreto, que no sé quién es, que tomó esa fotografía y tuvo la desfachatez, perdón, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, de no solo tomar esa fotografía, sino decidir enviarla al medio o a los medios, en este caso, no sé si más medios tienen esa imagen, para difundirla porque, como digo, difundió una imagen antes de tiempo sin conocer el diagnóstico completo del piloto. Me parece, como digo, bastante vergonzoso. Y también me gustaría, como he dicho antes, he mencionado el Mundo Deportivo. El Mundo Deportivo colgó una imagen de, en este caso, Fabio Quartararo cuando estábamos en la misma situación con Quartararo. No sabíamos el diagnóstico completo de Quartararo, no sabíamos hasta qué punto llegaba o alcanzaba las lesiones en esa pierna izquierda. Y con el Mundo Deportivo, como digo, ocurrió lo mismo e igualmente, un poco en menor medida, pero igualmente recibió un montón de críticas que honestamente ambos medios se la merecen y que yo espero que haya algún tipo de consecuencia, sinceramente, que haya algún tipo de consecuencia porque este tipo de comportamientos honestamente no se pueden permitir en un deporte de tanto peligro y sobre todo, más que a pesar y además, mejor dicho, de un deporte de tanto peligro, en un deporte y en una situación en la que, como he dicho previamente, no estábamos al 100% seguros de lo que estaba pasando, ni de la situación, ni del estado de salud de los dos pilotos. Muchos pilotos han cuestionado, como he dicho antes, el tema de que se continuara con la carrera y, de hecho, Pecco Bagnaia hizo críticas sobre el tema de la comisión de seguridad que siempre se hace en los grandes premios. Y Pecco Bagnaia hizo una crítica el sábado ya sobre que tan solo 3 pilotos en la última comisión de seguridad estuvieron presentes. Unos 3 pilotos que se está hablando de que eran Luca Marini, el propio Bagnaia y Johan Zarco. Y esto habla de nuevo de la poca unión que hay entre los pilotos y de que cada vez se hace más necesario que haya un sindicato de pilotos o una asociación de pilotos que luchen y estén sobre todo unidos para luchar por sus derechos y sobre todo luchar por su seguridad, que al fin y al cabo lo que significa luchar por su seguridad es luchar por mantenerse con vida, porque es que el motociclismo ya lo estamos viendo y lo hemos visto toda la vida. Una curva estás vivo y a la siguiente puedes no estarlo, es así de duro, es así de arriesgado, pero es la realidad del motociclismo y yo creo que este es otro toque de atención para los pilotos. Veremos pues si son capaces de reaccionar, si son capaces de por fin de una vez unirse y crear un sindicato y luchar por lo suyo porque es muy importante, porque están luchando por su vida. Y bueno, también tengo que hablar de la situación de Jorge Martín. He comentado antes al principio del vídeo, como habéis escuchado, que Jorge Martín pues hoy ha tenido un accidente grave en la curva 7 y ha tenido que ser trasladado al hospital en ambulancia y tal. Y bueno, Jorge Martín
Antes de llegar a todo este punto, esta situación probablemente se podría haber evitado si en MotoGP, y en esto incluimos al promotor, a los médicos y a la FIM, se ejecutara, como está estipulado, las guías sobre conmociones cerebrales de la Federación Internacional de Motociclismo. Jorge Martín se cayó por primera vez el viernes en los libres, en la curva número 12, y según dijo el equipo médico de MotoGP, encabezado por Ángel Charte, había sufrido una leve conmoción cerebral. Si nos vamos, y lo gracioso con esto es que si nos vamos a esas guías de las conmociones cerebrales de la FIM, en la primera página hay como varios puntos destacados de lo que debe ser, por así decirlo, los puntos clave sobre las conmociones cerebrales en el motociclismo. Y una de ellas es que los pilotos, cuando han sido diagnosticados con una conmoción cerebral, que por cierto, antes de llegar a este punto, uno anterior y muy importante, es que dice que todas las conmociones son serias. Y de hecho, el diagnóstico que nos dieron el viernes sobre Jorge Martín es que tenía una leve conmoción. Evidentemente aquí vemos la primera contradicción o la gran contradicción en este sentido. Y luego el otro punto, como estaba comentando, es que un piloto, desde que es diagnosticado con una conmoción cerebral, desde el mismo día que sucede esa conmoción deben pasar mínimo 10 días hasta que vuelva a poder subirse en una moto, algo que evidentemente no hemos visto este fin de semana y que viene siendo pues básicamente el modus operandi de siempre en el campeonato con los pilotos que sufren conmociones cerebrales. Ya sabéis que después de este accidente de Jorge Martín, a lo largo del fin de semana no solo tuvo ese, sino que ha tenido 5 más. El viernes tuvo otro, el sábado tuvo otros 2 y ayer tuvo otro que, bueno, no fue su culpa porque Raúl Fernández le tiró, luego comentaremos ese cruce de declaraciones entre los dos, pero hoy ha vuelto a tener otro accidente Jorge Martín y, como digo, ha llegado a 6 en tan solo 3 días y, como digo, en este sentido habrá que preguntarse y habrá que preguntarle a tanto Ángel Charte, a la FIM, a MotoGP, a todo el mundo que haga falta, por qué se permite que un piloto que ha sufrido una conmoción cerebral siga corriendo y que además haya tenido tantos accidentes después y no se le haya bajado de la moto, quiera o no quiera. En fin, un gran premio que ha sido súper tumultuoso, un gran premio donde hemos visto una cantidad de sucesos que yo hacía muchísimo tiempo, honestamente, que no las veía, pero bueno, eso es lo que ha dado de sí el Gran Premio de Cataluña en cuanto a lo... Como digo, este fin de semana lo importante. En cuanto a lo deportivo, tuvimos un comienzo de Gran Premio bastante marcado por las temperaturas, bastante bajas y con cielos cubiertos, que condicionó bastante el viernes, sobre todo con la práctica. Ya desde ese primer día vimos como Alex Márquez, pues yo creo que se decantó como el gran favorito a la victoria o al menos el gran referente desde el inicio en este Gran Premio de Cataluña. Acosta también se demostró desde el principio que, en general, yo creo que las KTM, que tenían muy buen ritmo, porque vimos ya desde por la mañana que Binder e incluso Bastianini estaban ahí arriba. Pedro Acosta, de hecho, fue el que hizo la pole el sábado, pero tuvimos con las KTM un buen ritmo, al menos desde el viernes. Acosta y Binder se clasificaron de manera directa a la Q2. Una Q2, por cierto, en la que tuvimos presencia otra vez de todas las marcas y en la que tuvimos mínimo 2 motos de cada marca. El sábado ya sí que es cierto que las temperaturas se modificaron, subieron un poquito, el cielo se empezó a esclarecer un poquito más y en la sprint, pues la verdad que tuvimos una carrera bastante decente. Vimos una muy buena gestión de neumáticos de Pedro Acosta y Alex Márquez también. De hecho, los dos estuvieron luchando por la victoria hasta la línea de meta. Ya sabéis que este fin de semana hemos tenido el final de sprint más apretado de la historia, tan solo 41 milésimas entre Alex Márquez, que ganó, y Pedro Acosta, que quedó segundo. Y en ese sentido, como digo, Ducati y KTM, que lo hicieron bastante bien, y el domingo se volvió a demostrar hasta que la carrera pues ya se vio interrumpida. Y lo que ocurrió ya después pues fue un poco más un ejercicio de supervivencia más que otra cosa, que ahora contaremos. Pero también
hemos contado un poco el aspecto positivo de las marcas en este sentido. También hay que comentar el aspecto positivo de Honda, que yo creo que llegando a un circuito que no le era nada favorable, han sacado un buen resultado y yo diría un buen rendimiento. Sobre todo el que más consistente se ha mantenido durante todo el fin de semana ha sido Johan Zarco. Al final Zarco con el accidente no ha podido plasmar ese buen resultado, pero Joan Mir, a pesar de la sanción por las presiones, que en ese sentido ya le vale a MotoGP con el tema de las sanciones por las presiones, pues Joan Mir, como otros tantos pilotos, otros 5 de los 6 investigados fue sancionado. Bagnaia fue el único investigado que al final no fue sancionado y de hecho fue el que heredó el podio por parte de Joan Mir. Y en el apartado negativo de este Gran Premio, en cuanto a lo deportivo me refiero, hay que criticar o más bien hay que destacar el fin de semana en general gris, por no decir prácticamente negro, que ha tenido Aprilia, ya desde el viernes por la mañana sufriendo muchas caídas de sus pilotos, una Ogura en general que ha estado por completo desaparecido durante prácticamente todo el fin de semana, Marco Bezzecchi igual, el viernes se metió por 2 pelos en la Q2, de hecho, bueno, Jorge Martín se iba a meter y tuvo esa caída también y no se acabó metiendo. También han tenido un fin de semana gris por esa pelea que han tenido Raúl Fernández y Jorge Martín, ese cruce de declaraciones. Ya sabéis que ayer domingo en la carrera, en la primera resalida, no, mejor dicho, en la segunda resalida, no en la primera, porque la primera no dio tiempo a hacer nada. En la segunda resalida Raúl Fernández se tiró en la curva 5 a adelantar a Jorge Martín, un sitio donde habíamos visto durante todo el fin de semana que Raúl Fernández estaba tirándose mucho a los pilotos, era un sitio por lo visto ya predilecto para él durante todo el fin de semana para poder adelantar y la verdad que no tuvo muy buena suerte en ese último intento porque se pasó un poco de frenada, se pasó un poco de listo podríamos decir y se acabó llevando a Jorge Martín que se cayó en esa curva número 5. Raúl Fernández pudo continuar la marcha pero bueno, quedó penúltimo. Jorge Martín pudo volver a levantar la moto y terminó la carrera, aunque muy lejos de él. Y luego tuvimos un cruce de declaraciones entre Martín y Raúl Fernández, bastante feo diría yo. También hubo un pequeño rifirrafe entre Davide Brivio y Massimo Rivola, un poco sin sentido honestamente, porque ya me dirás tú a mí qué culpa tiene Brivio o qué culpa puede tener Rivola, pero bueno, sobre todo Brivio que fue Rivola a recriminarle algo, porque al final eso son cosas de pilotos. Pues luego Aprilia, como digo, tuvo Jorge Martín una llegada al box bastante fea, empujando a Paolo Bonora. Luego se disculpó Jorge Martín, evidentemente con el calentón del momento hizo eso. Luego, como digo, el propio Jorge Martín se disculpó, pero hablando de lo que es el rendimiento de la moto, volviendo a ese apartado, Aprilia en general este fin de semana ha estado bastante desaparecida, muy regular porque sí que es cierto que en la sprint y en la carrera se les vio sacar más la cabeza, pero en general en el fin de semana, que obviamente es donde importa, ¿no? Pero a lo largo del fin de semana hemos visto una Aprilia donde el piloto o el único piloto que ha estado constantemente arriba en prácticamente todas las sesiones ha sido Raúl Fernández, que luego, bueno, tuvo esa mala acción y perjudicó tanto sus intereses como los de Jorge Martín. Pero como digo, fin de semana muy gris de Aprilia, que la verdad no deja buenas sensaciones y se tienen que poner las pilas de cara a la siguiente cita en Mugello dentro de 2 semanas, que va a ser crucial y sobre todo para volver a recuperar esas buenas sensaciones. Y si le faltaba algo al fin de semana de Aprilia, bueno, Bezzecchi terminó en cuarta posición de manera milagrosa, la verdad que se puede dar con un canto en los dientes tremendo Marco Bezzecchi este fin de semana de sacar bastantes puntos, porque este fin de semana era para no haber sacado ningún punto, honestamente, o muy poco, porque la carrera de domingo de Marco Bezzecchi era para haber sacado 6-7 puntos como mucho y el sábado en la sprint tuvo la inmensa suerte de que Bastianini se coló en una frenada y pudo adelantarlo y sumó 1, pero la verdad que fue bastante malo y como digo, para rematar el fin de semana horrible de Aprilia, tuvimos esa acción en la última curva de la última vuelta de la carrera del domingo, donde Ogura pues se tiró bastante a lo loco sobre Pedro Acosta, le tocó un poco, Pedro Acosta se fue al suelo. La verdad que vaya final de carrera para Pedro Acosta, pobrecillo, porque estaba primero a falta de 2 vueltas del final y terminó yéndose al suelo, tirado en este caso, no obviamente con intención, pero al fin y al cabo
por ese toque con Ai Ogura, que evidentemente luego se disculpó y lo hizo muy bien. Ai Ogura es un piloto con una clase y una educación tremendas. El mismo Pedro Acosta lo dijo y todo el mundo lo dice. Es obviamente un piloto que seguro que aprenderá de esto. Además le viene... Yo creo que también por cultura, por influencia cultural de Japón, yo creo que también va a cambiar en ese sentido, va a reflexionar mucho. Y la verdad, eso ha sido el fin de semana de Aprilia, que como digo, ha sido bastante malo. Y que yo creo, bueno, de hecho tengo aquí, me he hecho unos apuntes en la libreta de un poco de lo que iba a hablar y he puesto autodestrucción. Y es que es la realidad. Yo creo que en ese sentido hemos visto bastante autodestrucción de Aprilia que va a tener que hacer mucho trabajo interno de equipo de cara a este próximo Gran Premio de Italia, que como digo, es, bueno, dentro de esta semana no tenemos Gran Premio, la semana que viene tenemos Gran Premio en Italia para cerrar el mes. Y bueno, se me ha olvidado destacar, bueno, Honda lo hemos destacado un poco, pero muy bien Joan Mir con la Honda. No empezó el fin de semana exactamente tal y como él quería, aunque sí se clasificó de manera directa a la Q2. Tuvo mucha mala suerte en la sprint, que por cierto, eso se me ha olvidado comentarlo, con el tema de las sanciones, con Ogura también. Pero bueno, por completar el comentario de Mir, tuvo muy mala suerte en la sprint el sábado, nada más salir, ya sabéis que Dillan Antonio se pasó de frenada, se llevó a Binder y Binder se llevó a Mir. Mucha mala suerte porque además Mir estaba yendo por fuera, no hizo el pobre absolutamente nada. Y ayer, tras esas dos resalidas, Mir acabó segundo, pero y de hecho subió al podio y celebró y todo, pero luego con esa investigación sobre las presiones de los neumáticos, que según he visto en un tuit de Simon Patterson, que es periodista de The Race, ha dicho que estaba tan solo 0,004 bares por encima de la presión de su neumático delantero, que por cierto solo tenían que tener 3 vueltas, por lo que he podido saber, solamente 3 vueltas tenían que tenerlo en esos mínimos de Michelin. Una regla sin sentido el tema de las presiones mínimas, que el año que viene va a seguir continuando con Pirelli. Veremos a ver cómo sigue con el nuevo proveedor de neumáticos. Pero bueno, muy buena actuación de Mir, que venía en este Gran Premio bastante calentito con unas declaraciones que había hecho sobre Honda. Ya sabéis que Mir y su agente han confirmado que no van a seguir con Honda en 2027, se le está vinculando ahora bastante fuerte con el equipo Gresini y de hecho básicamente hizo unas declaraciones donde Honda, el staff de Honda, el management como dice, ¿no? el grupo gestor de Honda pues no le había tratado, yo al menos lo que he sacado es que no le había tratado con el suficiente respeto como para comunicarle hasta ahora, por lo menos es lo que han dicho, si iba a continuar o no, y de hecho dice que en Jerez decidió, pues eso, no continuar con Honda la temporada que viene, que yo creo que ya era, lo he venido comentando en algún directo, una decisión que ya en Honda habían tomado por él, pero bueno, si es así como él dice, bastante feo en este caso el gesto de Honda, o la inacción más bien de Honda de no comunicarle que no seguía. Otra buena actuación que hemos tenido y obviamente muy influenciado por el contexto de esta carrera ha sido Aldeguer, que después de esa lesión y esa todavía recuperación del fémur pues ha vuelto al podio con una tercera posición que al final ha resultado ser segunda posición, heredada por esa sanción que hemos comentado a Joan Mir, y Bagnaia, que después de haber tenido en general un fin de semana bastante malo, ya en la sprint lo maquilló un poco con una sexta posición remontando bastantes puestos, pues con otro podio también, el primer podio no solo de Bagnaia esta temporada, sino el primer podio de Ducati en este año. O sea, ni Marc Márquez, esto estamos hablando evidentemente del domingo, ya sabéis que Marc Márquez ha ganado 2 sprints esta temporada, pero en domingo Ducati oficial, el equipo Ducati Lenovo, todavía no había sido capaz de ganar una carrera, obviamente todavía no la ha ganado, pero ni de siquiera subir al podio, y Bagnaia lo consiguió ayer, es verdad que en diferido, pero al fin y al cabo lo consiguieron. El propio Bagnaia dijo que obviamente no era de la manera en la que quería conseguirlo, pero bueno, ahí está ese podio de Bagnaia, que no se subía al podio pues desde la temporada pasada, y la verdad que ya iba siendo hora tanto por él como por el equipo Ducati Lenovo. Y bueno, quería hacer ese último comentario que he dicho antes sobre el tema de las sanciones y la FIM. Otro fin de semana donde la FIM ha tenido
una inconsistencia el panel de comisarios y dirección de carrera tremenda, no solo criticando en términos de seguridad, sino en términos de sanciones deportivas, porque, como digo, el sábado Di Giannantonio se pasó clarísimamente en la frenada de la salida, en la primera curva. Claramente, o sea, al menos en mi opinión se pasó claramente, frenó con Binder y se lo llevó por delante, y además Binder, que obviamente no tenía ningún tipo de culpa, se llevó por delante a Joan Mir, que estaba pasando por ahí, y el pobre, como he dicho antes, se llevó un palo sin beberlo ni comerlo, y la FIM, el panel de comisarios, tuvo a bien no sancionar la acción a sorpresa de todo el mundo. Y luego ayer, domingo, en la segunda resalida, en esa acción entre Raúl Fernández y Jorge Martín, de nuevo tampoco sancionaron esa acción, que yo creo que, al igual que la de Di Giannantonio, era bastante evidente que era motivo de sanción. Daba igual que estuviese el último o que no estuviese el último Raúl Fernández, era una sanción como una catedral, y tampoco se penalizó. Pero la que sí penalizaron fue la acción de Ai Ogura con Pedro Acosta en la última curva, que le metieron tan solo una long lap, de una vuelta larga de penalización, y como era la última vuelta y la última curva, pues esa sanción se tradujo en 3 segundos que se le sumaron al tiempo final de Ai Ogura. Y esa sanción, o sea, esa acción sí que la sancionaron, pero las otras dos, que eran igual de claras, pues no se sancionaron. Y bueno, nos vienen a demostrar una vez más, perdón, la inconsistencia que tiene la FIM, y sobre todo yo creo que deja en un muy mal lugar la situación de Simon Crawford al mando de ese panel de comisarios, y nos deja a todos en general una sensación de que da igual quién esté al frente del panel de comisarios de MotoGP, ya se llame Mike Webb o ya se llame Simon Crawford, o sea quien sea el que esté al frente, que la inconsistencia y las malas interpretaciones y decisiones siguen al pie del curso, ¿no? Como quien diría, en MotoGP. Y la verdad, esperemos que algún día alguien se tome este trabajo en serio, que alguien tenga un criterio único y se sancione todo tipo de sanciones con un criterio único, que por ejemplo, como digo, lo de Di Giannantonio y lo de Raúl Fernández no se sancione, pero luego de Ogura sí. Esperemos que por favor recapaciten. Y nada, esto ya sí que sí, este es el final del vídeo. Esto es lo que ha dado de sí este tumultuoso y caótico Gran Premio de Cataluña de MotoGP. El próximo Gran Premio ya sabéis que es dentro de 2 semanas, o bueno, mejor dicho, ya la semana que viene, porque ya hemos comenzado hoy el lunes, día 18 de mayo. La semana que viene tenemos Gran Premio de MotoGP, esta semana no, esta semana, pues bueno, si soy fan de la Fórmula 1, vuelve la Fórmula 1, pero en lo que tiene que ver con MotoGP, nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello, del 29 al 31 de mayo, viernes, sábado y domingo. Ya sabéis que siempre estaré aquí yo en directo retransmitiendo todas las sesiones. Obviamente, como siempre, haré la previa del Gran Premio durante toda la semana en vídeos cortos. Como siempre, tendréis los vídeos de los horarios, los vídeos analizando el circuito, los vídeos analizando las novedades del Gran Premio. Veremos a ver si puede volver para este Gran Premio Marc Márquez, que podría estar encima de la mesa, sería algo bastante realista. Pero bueno, como digo, en cuanto a MotoGP, nos vemos la semana que viene con ya la previa del Gran Premio de Italia. Un saludo y hasta la próxima.